Muy buenas a todos y hoy en el consejo del acuarista vamos a hablar de cuándo debemos de poner el CO2. Comenzamos. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Bueno, en muchos grupos siempre dicen voy a poner CO2, podrías poner CO2 porque las plantas estarían muy bien, crecerían, desde luego, claro, van a crecer. Pero tenemos que tener en cuenta varios factores antes de poner el CO2. Tenemos que tener en cuenta primero el pH que tenemos que tener en cuenta también la cantidad de plantas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un controlador que es un dot checker para controlar el pH que no baje, ya que si baja mucho el pH y nosotros tenemos, por ejemplo, ya sea ramiresis, ya sean guppies, ya sea cualquier tipo de pez con un pH que entre 6,5 y 7, para que nos pueda bajar a 6 o a 5,5 o a 5, porque nos puede pasar, ya que con el CO2 y más con el casero hay que tenerlo muy controlado. Y el siguiente factor es el factor esencial. El factor en el que llevo en vídeos anteriores cómo nivelar un acuario. Ya que si nosotros no sabemos el consumo de nuestras plantas de nitrato y fosfato, cuando vayamos a meter en el acuario un CO2, el consumo va a ser superior. ¿Qué es lo que hace el CO2 en nuestro acuario? El CO2 lo que hace en nuestro acuario es acelerar el consumo de nutrientes. Por eso crecen más, porque le aceleramos su betamolismo. El betamolismo de la planta lo que hace es que consuma. Pero el problema viene que si nosotros no tenemos controlado en el plantado ni el nitrato ni el fosfato, el consumo lo que nos va a hacer es alga filamentos, alga verde. Bueno, un desastre que os puede llevar. Primero es nivelar el acuario, saber el consumo, poner el CO2, hacerle test cada 3 días, saber el consumo. A partir de ahí, semanalmente, hay que aditar nitrato o fosfato según la cantidad de peces. Si no tenemos peces, nitrato y fosfato según la cantidad por litraje de acuario. Si no hacemos esto, el CO2 lo que va a hacer es consumir el nitrato muy deprisa. Nosotros echaremos comida ya que el fosfato se consume menos y habrá un pico de fosfato en el que no se llega el acuario lleno de algas. O sea, no tomeros a la ligera nunca el CO2, porque hay que tener varios factores, como he dicho. Lo importante siempre, mantener el acuario nivelado. Mi acuario, por ejemplo, no tiene CO2. Las plantas consumen lo que consumen semanalmente, como he hecho en mis vídeos. 15 y 16 de nitrato, fosfato en la última vez no le eché porque había bastantes fosfatos. Si le tuviera que poner CO2, yo en ese momento tendría que hacer una medición de 2 o 3 días. Primero poner el CO2, tendría que editar un poco más de lo que me marcaría la calculadora porque me va a consumir el doble diario, el doble diario o el triple diario. Y no te puedes quedar corto. Como ya he dicho antes, consume el nitrato, se queda el fosfato, tenemos el alga.
En muchos grupos nos tomamos a la ligera lo de decir pon CO2. Pero como ya he dicho, no lo toméis a la ligera, aparte de que matan peces. Matan más peces el CO2 que las plantas. Lo he dicho muchas veces. Una burbuja por segundo. Perdonad, una burbuja por segundo según como sea el acuario. Si el acuario es pequeño, una cada 2 segundos. Es que hay que controlarlo vosotros también. Es que el CO2 y más el casero. Ya sabéis que los grandes acuarios o acuarios pequeños con un CO2 profesional, con una perostática en el que controla el CO2, la entrada, el pH, que para automáticamente editar el CO2 porque ha llegado el pH. Entonces ahí se controla automáticamente. Pero que comienza, no vaya a compraros eso porque no, aparte vale bastante dinero. Pero que tenéis que tener muy en cuenta. Más, yo no explico para que ya sabe. El profesional ya sabe lo que es una periostática, ya sabe lo que es el CO2 profesional, ya sabe cómo lo tiene que hacer. Pero el que empieza hoy en día no sabe. Incluso no sabe tampoco cómo hacer el CO2. Que no digan, siempre tenerlo siempre muy en cuenta. Que meter CO2 es una cosa muy importante. No lo toméis a la ligera. Primero, como he dicho antes, tener controlado el acuario. El acuario entre nitrato y fosfato. Consumo semanal. Segundo, lo que consume con CO2. Porque aditaremos doble o el triple. Porque se le va a consumir. O aditaremos cada 2 o 3 días. Porque tampoco vamos a aditar 100 mililitros de nitrato. ¿Entendéis? Lo que consuma tendremos que ir midiendo y a ver lo que consume en esos días. En un día, en 2, en 3 días. Y aditar conforme vaya consumiendo. Porque pasa luego lo que pasa. Cuando metamos peces, lo mismo. Cuidado, lo mismo. Que muchas veces hemos metido peces y me han subido los nitratos. Claro, han metido peces. Hay que seguir analizando ese consumo y sabiendo lo que se mete. Cuando echamos mucha comida, echamos mucho fosfato. Y que no entre en la cabeza que esto es así. Nivelar un acuario es fácil si tenéis un control, si tenéis unos peces, la misma cantidad de plantas. Pero en el momento que vosotros plantéis más plantas, metéis más peces o que caen menos peces, va a cambiar totalmente. La calculadora os va a cambiar. Porque esto es así, esto es el A, el B y el C. Nitrato, fosfato, potasio y el potasio. Aunque, como también he dicho anteriormente, el fosfato potásico, el nitrato potásico ya lleva potasio. Aditaremos menos potasio, sulfato potásico. Porque siempre ocurre lo mismo. También nos desmesuramos en aditar potasio. Yo soy el primero, lo confieso. Soy un potasio, siempre he sido un potasio que te caga. Hasta que no he visto la planta doblarse no he parado de echarlo. Como si no fuera un mañana. Y ahora me abstengo un poquito. Bueno, ya sé que os he estado dando un poquito el tostón, pero esto es así. Ya que tenemos que controlar. Lo que no quiero es que salga algas o que matéis peces. El control del CO2 es muy, muy importante. Yo siempre digo que ¿cuándo debemos de tener el CO2? Es ya sabiendo los parámetros de nuestro acuario. Si no sabemos los parámetros de nuestro acuario, yo no metería CO2. No, porque vais a saber y vais a ver que os va a salir alga filamentosa, alga verde o otro tipo de algas, ya que acelerar la planta conlleva esto, sin saber qué nutrientes le hace falta.
Si quieres tener un plantado bonito, siempre controlando los parámetros del acuario. Y hablamos de los nutrientes. También micronutrientes, ya que si no tenéis el sustrato nutritivo, deberéis de tener pastillas de abono. Estas que venden, que se ponen al lado de la raíz. Tenéis grava, tenéis tesongle, esas pastillitas va a venir muy bien. Va a soltar muy poco, muy lentamente el micronutriente, que son los metales, que el boro y todo tipo de que lleva el micronutriente, el hierro y demás. Y si es sustrato nutritivo, deberemos de aditar muy poco, siempre teniendo el test de hierro, para no pasarnos, porque suele ocurrir que metemos bastante y nos salgan los pelillos en las hojas negros, y eso es el alga que sale por el hierro, exceso de hierro. El acuario nos habla. Cada vez que vemos un acuario, sabemos cómo está y le ocurre algo, el acuario nos habla. Bueno, es un vídeo corto, como siempre digo. El acuario, si lo queréis ver, está estupendo. Ay, perdón, que siempre pongo el dedo en la... Tengo que podar este fin de semana. Vuelvo a repetir, no tengo CO2, pero los nutrientes están equilibrados y controlados semanalmente. En los vídeos anteriores, como ya os dije, en los vídeos anteriores, cómo estabilizar un acuario, cómo nivelar un acuario, ahí donde aprenderéis a cómo se debe de hacer. Esto mismo lo tenéis que hacer cuando tengáis CO2. Y no me cansaré de decirlo. Un acuario nivelado y estable con su CO2 va a ser un acuario precioso. Precioso. Ya sabemos que hay acuarios con plantas muy exigentes, tapizantes muy exigentes, que vais a necesitar CO2 sí o sí. Pero tenéis que saber que ese fosfato, que ese nitrato, cuánto debemos de tener dentro del acuario, cuánto consumo tiene, y aditar semanalmente lo que nos falte. Es simplemente y llanamente algo fácil, algo sencillo que debemos de saber y hacer. Como siempre digo, los test son muy importantes. Nitrato de fosfato, potasio, hierro, de gotas. No comprar tiras, que fosfato no viene en tiras. Aparte de que son aproximadas las tiras, no son concretas. En segundo lugar, sales. Nitrato potásico, nitrato de potasio, fosfato de potasio y el potasio. Lo vais a tener todo en Amazon. Un kilo va a ser entre 14 y 15 euros. Un kilo que vais a tener para la vida. Para la vida. Os va a salir mucho más barato que los comerciales. ¿Queréis usar comerciales? Utilizar comerciales. Os va a salir mucho más caro. Y no creáis que es mucho mejor. Yo, en mi opinión, y ahí lo dejo. Micronutrientes, puedo utilizar fluorid. Yo utilizo fluorid comercial. No utilizo quelamid porque el fluorid sí que tiene el hierro quelatado, mientras que el quelamid tiene el hierro ferroso. Y tengo gambas. Pero tengo también quelamid
Si no tuviera gambas le echaría quelamis. Le echaría muy poquito también. Por eso digo que el abonado tiene que ser controlado. Bueno, pues yo ya he dicho mi postura sobre el CO2, cómo se debe aplicar y nada más. Pues nada, espero que os guste el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si queréis y como siempre haremos más vídeos. Un gran abrazo y buen verano.